Los saludo nuevamente con la paz del Señor. Gracias a Dios que el Señor nos permite estar en su casa un día más para alabar, para bendecir su nombre. Ya vamos a estar dando comienzo a esta reunión. Así que les pido que estemos abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 7. Libro de Hebreos capítulo 7, versículo 22 en adelante. Vamos a estar leyendo. Hebreos 7, 22 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, para siempre. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Este pasaje de Hebreos nos dice que esta fecha que el mundo recuerda de Pascuas, estos días, nos debe recordar también a nosotros lo importante que es el sacrificio que ha hecho nuestro Señor. Dice su palabra que Jesús viene a reemplazar a aquellos sacerdotes que en la antigüedad formaban parte del antiguo pacto y que por ley natural morían, ya que eran sumos sacerdotes del antiguo pacto, pero dice su palabra en este pasaje que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dice su palabra que este sumo sacerdote nos conviene. Y quiero recalcar el versículo 25, que dice que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta palabra es para nosotros, queridos hermanos. Nosotros somos los que nos acercamos a Dios creyendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra que nuestro Señor vive para siempre para interceder por nosotros. Ese ellos que se refiere al final del versículo habla precisamente de nosotros, que somos los que nos acercamos, que somos los que queremos de Dios. Su palabra nos dice y nos recuerda que este sumo sacerdote, que es de este pacto presente en el que estamos viviendo, es mejor. Y un pasaje que me gusta mucho del libro, de este mismo libro, unos capítulos antes, dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro todos los días, si nosotros queremos. Con esta palabra los invito, vamos a estar de pie, vamos a estar dando comienzo a esta reunión. Gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor, amén. Doy gracias a Dios por estar en este día adorando y bendiciendo el nombre del Señor, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y por este sacrificio tan grande, ¿no es cierto?, que Él hizo, derramando su preciosa sangre, para que nosotros hoy podamos estar, ¿no es cierto?, disfrutando aquí. Te sabe, hermano, que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y su amor es inmenso con toda la humanidad. El Señor dice que derramó su sangre en esa cruz y luego al tercer día resucitó. Y Él está vivo. Amén.
Él está vivo, Él hace milagro. Yo lo creo, amén. Porque el Señor cuántos milagros hizo en mi vida. Y en esta tarde hay un milagro muy hermoso que quiero compartir con ustedes. Y mire lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 29. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés y Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y la levantó inmediatamente y le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Y también vamos al libro de Santiago, capítulo 5, verso 14, dice: si está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dice más adelante: y la oración de fe salvará al enfermo, y si el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Esto pasó hace más o menos un mes. A mí me llamaron para que vaya a orar por una de mi tía, que se cayó ella y se rompió todo, se le abrió el hueso, y tenía que ser operada. Entonces me llevaron mis primas, porque más que querían que ore por mi primo, que él estaba pasando un momento muy difícil, estaba en estado depresivo él, y bueno, fui por esa razón a la casa de ellos para orar por mi primo, no por mi tía. Y bueno, ya que estábamos ahí orando, gracias a Dios mi primo ya el otro día estuvo bien, ya se fue a trabajar, se fue la depresión. Y bueno, en ese momento siento de orar por ella, por mi tía, y yo cuando le pongo la mano así en el hombro, yo sentí un calor muy grande, que sentía mucho calor en ese yeso. Y entonces el Señor me daba que Él sellaba ese hueso. Y entonces yo le dije: tía, el Señor te selló ese hueso, ya está. Y bueno, y pasaron, hermano, 2 meses ya con el yeso, y esta semana, y yo todos los días le llamaba: ¿y qué pasó, tía? ¿Te operaron? Me tienen que operar, de acá para allá lo tenía. Y yo le decía: tía, si Dios te dijo que te selló tu hueso, tenés que creerlo. Y me decía: sí, hija, pero yo quiero que me operen, porque estoy para operar. Y el día miércoles se va ella, porque ya 2 meses, acá y no le querían operar en el hospital, porque no había anestesista, algo así. Y bueno, el doctor dice: bueno, señora, le vamos a sacar el yeso. A ver, dice, ¿qué podemos hacer? Vamos a volver a poner yeso de nuevo. Y cuando le hacen la placa, ella tiene todo sellado el hueso. No hay operación que hacerle. Ella estaba comprometida a un tendón. El tendón está perfecto y dice el doctor: no hay ni siquiera nada de rastro de que usted tenía todos los huesitos rotos, ¿vio? Le estoy hablando de una persona de 70 años, hermano. Una persona que ya los huesos de una persona de 70 años es muy difícil que se le selle, ¿vio? Y bueno, eso es la gloria es para Dios. A mí me cuesta mucho, sinceramente. Ellos se congregan todo y bueno, se congrega una iglesia muy conocida, un pastor me conocía. A mí me cuesta mucho ir a la casa de ellos cuando me llaman para orar, porque yo sé que ellos tienen su pastor, yo sé que hay todo. Y bueno, como que una vez se no quiere, pero el Señor me manda y ellos me vienen y me buscan y me voy. Pero siempre Dios hace cosas hermosas. Y hoy ella me llamaba y me decía: te tengo que decir, dice que no hay precisa operación, mis huesos están sanos, todo está sellado, así que yo le doy la gloria a Dios. Ese es este Dios que vino y que resucitó. Este Jesús que resucitó es el que hace milagro, pero nosotros le tenemos que creer a Él. ¿Sí? Mira, hermano, yo he orado por personas que hasta ahora siguen enfermas, pero bueno, es porque el Señor sabe por qué no lo sanó, pero Él sabe a quién va a sanar. Vio que la palabra acá decía que estaba enferma esta suegra de este varón, y fue y ella creyó y lo levantó. Y también ¿no es cierto?, en el libro de Santiago habla que tenemos que ir, ¿no es cierto? Simplemente ir los ancianos, está hablando, ¿no es cierto?, de los ancianos la fe, ¿no es cierto? Y el que cree en mí, dice la palabra de Dios, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Así que bueno, hermano, este testimonio lo comparto con ustedes porque realmente para mí fue un elevo espiritual muy grande, porque gracias a Dios que ella no va a pasar por la operación y bueno, y ella está muy feliz. Amén. El Señor le bendiga.
gracias a Dios por este día. Hoy sabemos que es en época de Jesús, era el sábado que nadie trabajaba, porque era así la ley. Y bueno, yo voy a leer en San Mateo. San Mateo. Capítulo 27 y del versículo 62. San Mateo 27, 62. Dice, la guardia ante la tumba. Y dice así, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hoy estamos en la semana de Pascua, como decimos, y bueno, hoy es el día que Jesús estaba sepultado. Y bueno, acá dice en el versículo 62. Se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, sacerdotes que sabían la ley y juzgaban a Jesús cuando él hacía algo el sábado. Uy, este no es de Dios porque hace cosas el sábado. Y ellos hicieron el sábado, porque dice después de la preparación, que era el viernes, y el sábado ellos pusieron una guardia, trabajaron esa noche para que nadie nos robe el cuerpo, porque dice, él dijo que después de 3 días resucitaré, y por miedo pusieron la guardia. Y dice acá, en el 64, el último, y será el postrer error peor que el primero. Ellos ya sabían que hicieron el error de crucificarle al Señor, y ya sabían, y bueno, va a ser lo peor, porque va a resucitar y van a decir que robaron, o que los discípulos lo sacaron. Sabían que ellos ya hicieron el error, que crucificaron, y ahí dice, va a ser el error postrer, el primer error va a ser peor, o sea, el postrer. Así que mira, son los sacerdotes y los principales que sabían las leyes y, como diciendo, no cumplieron la ley, que es el sábado, que ellos tenían que cumplir la ley. Y todavía leemos en el 28 y 11, el capítulo 28 y del versículo 11, dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Todavía para cubrir eso, porque siempre dicen que la mentira
tiene patas, así dicen, cortitas y cola larga. Bueno, para cubrir esto, que ya los soldados habían dicho que pasó, que igual resucitó, y bueno, pagaron dinero para que mientan, que sus discípulos vinieron de noche, nosotros dormimos. ¿Y para qué ponen guardia? ¿Para que duerma? La guardia se pone para que vigile, así que todo era una trama de mentiras, de cosas que querían salir de lo que hicieron. Y bueno, le dieron dinero y ustedes cállense que los discípulos vinieron. Tenían que sentenciar, si fuera cierto, sentenciar a esos soldados que estaban custodiando y que estaban dormidos. Pero ellos le dijeron, ustedes digan que estaban dormidos. ¿Y cómo van a dormir una guardia? Bueno, a veces nos sucede a nosotros que le decimos a otros y nosotros hacemos las cosas mal. Así que tengamos cuidado. Bueno, yo digo que a veces también yo hago también a veces cosas que uno le digo no hagas eso y después hacemos nosotros. Así que Dios nos ayude, que cumplamos lo que dice la palabra, pero como estos sacerdotes y los fariseos, todo eran de estudio, la gente de poder, que estaban al frente de todo el pueblo, pero sin embargo hicieron esto para cubrirse de las cosas que hicieron mal y después cubrir eso con otra mentira, bueno, pagaron plata encima. Así que, ¿cómo tenemos que tener cuidado con eso? Dios lo bendiga. Padre, Señor, hermanos, Dios los bendiga. Quisiera compartir con ustedes en el libro de Efesios, capítulo 2, desde el versículo 4. Libro de Efesios, capítulo 2, desde el versículo 4. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos acá que el primer versículo que estamos leyendo, dice que Dios es rico en misericordia y que nos amó con un amor inmenso, que nos dio vida a nosotros estando muertos. Un escritor cristiano dice que uno no sabe lo malo que es hasta que intenta ser bueno. Y el Señor ve todas esas cosas en nosotros, ve que realmente nuestra naturaleza humana es mala y que no quiere acercarse a Dios. Si uno está muerto, no tiene posibilidad de acercarse a Dios. Sin embargo, tuvo que venir Jesús al mundo para darnos vida a nosotros. Jesús se tuvo que hacer hombre tal como nosotros, para hacer un puente entre Dios y entre la persona. De ninguna manera nuestra naturaleza con la naturaleza divina de Dios, perfecta y santa, podría tener comunión. Sin embargo, fue necesario el sacrificio de Cristo para que eso pudiera pasar. Y dice el versículo 7 que el Señor lo hizo para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿De qué manera nosotros podríamos conocer a Dios? ¿De qué manera podríamos conocer la bondad de Dios, el amor que tiene Él para nosotros, si no fuera por medio de Jesús, que como estábamos diciendo, nos reconcilió con el Padre? Y dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como decíamos, no hay nada que nosotros podamos hacer para comprar nuestra salvación. Dice que con qué pagará el hombre su vida si con todo el oro del mundo no le alcanzara. Solamente lo único que nos podría acercar a Dios fue el sacrificio de Jesús. Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos acá que nuestra vida no solo se trata de que el Señor nos haya salvado y ya está. Nosotros tenemos fe en el sacrificio de Jesús y listo, ya está, ya somos salvos. Dice que somos creados en Cristo Jesús.
O sea que tenemos un nuevo nacimiento. ¿Y para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que si en nuestra vida no se manifiestan estas buenas obras, que si nosotros no estamos haciendo buenas obras, quizás realmente no hemos conocido a Dios. Esta era lo que tenía para compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Los saludo con la paz del Señor, hermanos. Gracias a Dios por estar un día más en su casa, en esta nueva reunión. Y quisiera compartir con ustedes unas breves palabras. Capítulo 53 de Isaías. Capítulo 52, perdón, desde el versículo 13 en adelante. Isaías 52, desde el 13 en adelante. Estas palabras que son como un poema que nos relata acerca del sufrimiento del siervo de Jehová, como Dios sufrió en aquella cruz, nuestro Señor Jesús. Y dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jesús quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Esta palabra que nos relata el sufrimiento de Jesús en aquella cruz, ¿no? Dice que vendría a este mundo un Salvador que luego sería prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto, ¿no? Y hoy estamos recordando el sufrimiento de Jesús en aquella cruz, y ¿no? Un Cristo que vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos, dice su palabra, y hoy está en lo más alto y está siendo exaltado, ¿no? Por cada uno de nosotros. Y hoy quizá el mundo está recordando un feriado más, ¿no? Comiendo un huevo de Pascua, qué sé yo, tantas cosas. Los católicos están recordando un Cristo crucificado, pero nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús y la grande victoria que tuvo en aquella cruz, ¿no? La grande victoria, que resucitó al tercer día y hoy nos salva. Hoy creemos en esa cruz, creemos en su muerte y somos salvos, amén. Gracias a Dios por eso, por su gran amor, su misericordia. Y hoy venimos a alabarle, a adorarle, amén.
Así que gracias a Dios podemos sentir esa paz que nos da Él. Esa paz, y sabemos que su sangre limpia nuestros pecados. Y si no es así, hoy es el día para ponernos a cuenta con Dios, amén. Para venir acá a arreglar nuestras vidas y estar en comunión con Dios, amén. Así que gracias a Dios por su palabra y Dios lo bendiga, amén. Padre, Señor, hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por su presencia. Damos gracias a Dios por las hermosas palabras que ya hemos escuchado en toda esta noche, porque sentimos que Él está con nosotros, amén. Y yo quisiera leer, no quiero ocupar mucho tiempo, yo quisiera leer en el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 14 en adelante. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, que no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y realmente si a nosotros no nos duele leer este pasaje y no nos sentimos identificados, nos tenemos que preguntar si de verdad hoy estamos haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo. Como estuvimos escuchando a lo largo de toda esta noche, Jesús fue puesto en iguales condiciones de las que acabamos de leer por todos nosotros. Y nosotros no siendo merecedores de todo ese gran beneficio y ese gran amor. Como decía Joel, uno no sabe que es malo hasta que intenta hacer el bien. Y se da cuenta, y uno llega a un momento en que se da cuenta en que todo termina en el versículo 25. En otra versión dice: gloria a Dios, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y quién mejor ejemplo que tenemos que el Señor para poder apoyarnos? Porque como dice Pablo, muchas veces en nosotros está el querer hacer el bien. Nosotros muchas veces pensamos que vamos a hacer algo con las mejores intenciones. ¿Y cuántas veces resulta que sale de la peor forma? Pero el único quien ha hecho un bien y realmente nos ha hecho bien a todos nosotros, y hay mucha gente que ignora esto, es nuestro Señor Jesucristo. Como hemos leído esta noche, Él sufrió, dice que Dios lo quiso quebrantar, sufrió y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que cada vez que leemos este pasaje, hermanos, si no sentimos ese dolor, tenemos que recordar que no éramos merecedores de su gracia, ni de su amor. Y Él es el único que ha hecho un bien para todos realmente. Por eso en esta noche
que sigamos recordándolo como Él se merece, no como el mundo lo recuerda, no como yo lo recordaba antes de no conocer de la verdad. Pero gracias a Dios, como dice el versículo 25, por Jesucristo Señor nuestro, que Él me mostró la verdad y la verdad me hizo libre, como a todos nosotros que estamos hoy. Les invito, vamos a estar de pie.